72 en nuestras Biblias. Salmo capítulo 72. En las últimas semanas hemos venido hablando acerca de por qué creemos que nuestra fe es diferente que el resto de las religiones. ¿Por qué creemos que nuestra fe es verdad y el resto de las religiones son una imitación de la verdad? ¿Y por qué creemos que nuestra fe es mejor, es la verdadera, verdad? ¿Y por qué algunos nos consideran que es muy presuntuoso tener que decir nosotros tenemos la verdad y el resto de la gente no tiene la verdad? Ja, ja, ja. La verdad que sí, ja, ja, ja. Pero no hay que decirlo a la gente porque entonces ellos se sienten mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que nuestra fe sea diferente? Y han habido 5 mensajes al respecto. El primero, porque tenemos a un Dios que tiene comunión con nosotros, una comunión íntima. Podemos ingresar a la presencia del Dios Todopoderoso, tener una relación con Él, hablar con Él todos los días. En segundo lugar, porque Dios es un Dios que no te deja abandonado, no te deja tirado. No nos creó y nos dijo, vean ustedes cómo hacen, ¿verdad? Cada quien libre su pellejo. No, es un Dios que te ayuda siempre, que te dice yo te sustento, yo te ayudo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. En tercer lugar, es un Dios que decidió vivir dentro de nosotros. Nuestro Dios, Jehová Dios, dice la palabra, no vive en templos hechos por hombres, Él vive en nuestros corazones. Número 4, Él es el único Dios que se atribuye la creación de todo lo que existe. Él es el único que ha dicho que Él creó los cielos y la tierra, las lumbreras. Él creó todo lo que existe, es creación de Él. Fue creado por Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible. Y la última vez que hablamos acerca de esto, dijimos que Dios es diferente de los otros dioses y las otras religiones porque Dios está vivo. Hicimos una comparación, Él mismo comparándose con los ídolos, hablando de ídolos que tienen boca pero que no hablan, que tienen ojos pero que no ven, tienen orejas mas no oyen, tienen pies mas no andan. Dios es un Dios vivo y permanece para siempre. En esta tarde, en el estudio número 6, quiero hablar la sexta diferencia. Jehová Dios es el Dios de los milagros. Jehová Dios es el Dios de los milagros. Y dice el Salmo capítulo 72 versículo 18: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace ¿qué cosas? Leámoslo todo junto, iglesia, por favor. Haga con el alma, lea con fuerza. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En el Salmo 86 versículo 10 dice: porque tú eres grande. ¿Y qué más? Por supuesto, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. El Salmo 136 versículo 4 dice: al único que hace grandes maravillas. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. En el libro de Deuteronomio capítulo 26 en el versículo 8 la palabra del Señor dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y luego Daniel capítulo 4 versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y ese Dios de los milagros, iglesia, es nuestro Dios. Es el Dios con el que podemos hablar. Es el Dios en el que descansa nuestra fe y nuestra confianza. Ese es Jesucristo, nuestro bendito Señor. Vamos a orar. Padre, al leer esta porción de tu palabra, Señor, nos llena de gozo y de emoción al saber que no hay nada imposible para ti. Que tú eres el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, el Dios de los prodigios y sobre todo tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos. Bendito sea tu nombre, porque eres el mismo de ayer, de ahora
y de siempre, Señor. Gracias por tanto milagro que hemos visto desde la creación hasta nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Entre los grandes milagros, hermanos, mira, yo estaba leyendo, busqué los milagros de Buda, busqué los milagros que se atribuyen a otros dioses que nosotros consideramos paganos. ¿Por qué? Porque Dios solamente, Jehová es el único Dios verdadero. Y verdaderamente no se compara los milagros y las cosas que esta gente ha hecho con los milagros que ha hecho nuestro Dios. Desde la creación de los cielos y la tierra, los milagros como las plagas de Egipto, ¿recuerda usted? Desde convertir las aguas del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos. El Dios que abrió el mar rojo. El milagro del maná que cayó del cielo, el milagro del agua que salió de la roca, el milagro de la vara de Aarón que reverdeció, el milagro de una burra, ¿se acuerda usted? De un asna que habló, ¿me entienden? Aunque hoy en día muchas, ¿verdad? El milagro de pasar el río Jordán en seco, el milagro de la caída de los muros de Jericó. Hermanos, los muros de Jericó no cayeron por el sonido de las trompetas. El muro de Jericó cayó porque Jehová lo derribó. Es el Dios de los milagros. El milagro del sol que se detuvo en Gabaón, ¿se acuerda? El milagro de la harina, el aceite que fue multiplicado. Y luego el milagro de la resurrección de la hija de la viuda. Digo viuda, de que había perdido su esposo, no la viuda que tiene los labios grandes. El milagro del fuego que cayó del cielo, el milagro del aceite, ¿se acuerda usted? De las vasijas, el milagro de la resurrección de la tsunamita, el milagro que curó a Naamán, ¿se acuerda usted? Ese general sirio que estaba leproso y Dios le hizo el milagro del hacha que flotó, el milagro de la ceguera de los soldados sirios que no veían el ejército divino, el milagro de los huesos de Eliseo que le dieron vida a una persona. Sadrach, Mesac y Abednego, dice la escritura, que estaban metidos en un horno de fuego, de allí los libró Dios milagrosamente. El milagro de Daniel en el foso de los leones, el milagro de Jonás y el gran pez, la esposa de Lot que se convierte en sal, el milagro de la zarza ardiente, el milagro que hizo Dios de derramar fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Todo el Antiguo Testamento está lleno de milagros, 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 porque, iglesia, Dios es el Dios de los milagros. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios es el Dios de los milagros. En los evangelios se relatan 35 milagros. Desde el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo. Después de eso, el primer milagro que convirtió el agua en vino, sanó al oficial del rey, sanó a un hombre en Capernaum, sanó a la suegra de Pedro. Algunos dicen que por eso Pedro negó 3 veces a Jesús por haberle sanado a su suegra, pero no está comprobado eso. Sanó a los enfermos, la pesca milagrosa, recuerda usted, sanó a un leproso, sanó al sirviente del centurión, sanó a un paralítico, sanó a un hombre de la mano seca, resucitó al hijo de otra vez la viuda, calmó la tormenta, sanó al endemoniado gadareno, sanó a la mujer con el flujo de sangre, multiplicó los panes alimentando a las multitudes, resucitó a Lázaro, resucitó él mismo de entre los muertos, apareció a muchos después de la resurrección y ascendió a los cielos. Dios es el Dios de los milagros. ¿Cómo comparar a nuestro Dios con el resto de los dioses, amados míos? De ninguna manera. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 2: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. El Dios de los milagros. Ahora, déjeme decirle algunas cosas. Todos los milagros en la Biblia son literales, ¿ok? Entienda eso. Cuando usted lee un milagro, es literal. El milagro sucedió. Así pasaron las cosas. Que Jesús mandó a uno de sus discípulos y le dijo: vayan a pescar, y ahí van a encontrar dentro del pez una moneda. Eso es lo que pasó. Hay mucha gente hoy en día que trata de espiritualizar los milagros, ¿ok? Y yo he escuchado y grabé, por cierto, hace poco en CNN una entrevista que le hicieron a un sacerdote, donde él decía que los milagros fueron eventos simbólicos, que esas cosas no pasaron.
¿Cómo vas a creer, decía este sacerdote, que Jesús va a caminar sobre las aguas? No se puede. Lo que él estaba diciendo es de que habrán situaciones en nuestra vida donde vamos a tener que caminar sobre las aguas de las dificultades, sobre las aguas de la amargura, sobre las aguas. Eso no es así. Si la Biblia dice que caminó sobre las aguas, hermano, todos los milagros son literales. Una vez a mí me explicaron un milagro cuando yo estudiaba en bachillerato en un colegio católico, y me dijeron que el día que Jesucristo multiplicó los panes y los peces, que verdaderamente eso no había pasado, que no es que los panes se multiplicaron, sino que el Señor comenzó a hablar acerca de la generosidad, acerca de compartir, y que las 5,000 personas que estaban sentadas delante de Dios comenzaron a sacar de sus bolsas panes y comenzaron a compartir con toda la gente. Entonces, como la gente comenzó a compartir lo que tenían, alcanzó para darle de comer a toda la multitud. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él multiplicó los peces y los panes. Iglesia, no debe quedarnos ni una sola duda. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios, porque Él es Dios. Entonces partimos de eso. Todos los milagros que aparecen en la Escritura son milagros literales. Ahora, todos los milagros que aparecen en la Biblia también tenían un propósito: probar que no hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como Él. Y esa era la prueba. Nadie pudo haber hecho las cosas que Dios hizo en aquel entonces. Nos enseñan que Él tiene el control completo de la creación, porque Él hizo todo lo que existe. Y para darnos un mensaje también a nosotros, sus hijos. Y es que Él puede hacer todas las cosas y que no hay nada difícil para nuestro Dios. Debemos de confiar, amados míos, que estamos en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso. Ahora, así como Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, Dios hizo milagros en el Nuevo Testamento, y Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Ahora, yo quisiera decir algunas cosas más que tienen que ver con los milagros. El cristiano debe esperar milagros todos los días de su vida. Every single day. Usted se levanta por la mañana, hace sus oraciones, le da los buenos días al Señor, y usted espera los milagros todos los días. Es más, en todas las áreas. En todas las áreas. Usted preocúpese de obedecer la Escritura. Usted preocúpese de someterse a los principios bíblicos y espere los milagros. Espere un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Todas las personas que se encontraron con Jesucristo recibieron un milagro. Espérelo. La vida, debemos amar la vida. Y debemos esperar el milagro hasta el último instante de nuestra existencia. Yo sinceramente le digo, no soy de orar porque una persona se muera. Prefiero clamar al Señor para que Dios haga la obra. Por ejemplo, mi hermano que falleció hace poco, él amaba la vida. Él no quería morir. Habíamos hablado acerca de la situación. Él no quería morir. Era una persona de muy buen humor. Él le sacaba chiste a todas las cosas, incluso a su propia enfermedad. Me dijo que el día que el doctor le dijo que le iban a cortar la pierna, le dijo: le tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quiere primero? Y él dijo: deme la mala, le vamos a cortar la pierna. Y la buena, aquel señor que está allá dice que le compre el zapato. Eso me lo contó él a mí, el día que le dieron la noticia. Dice que le dijo al doctor: doctor, voy a perder la pierna. El doctor le dijo: yo no sé, se la vamos a dar en una bolsa plástica, allá usted si la pierde. Si estuviéramos hablando de otra persona, diría que chistes más crueles, ¿verdad? Pero así era él. Así era, él era divertido, él hacía broma de todas las cosas. De todas las cosas. Doctor, me decía cada vez que hablábamos: ¿cómo está, doctor? Yo le decía: licenciado. Nunca fue a la escuela, pero para que no se sintiera tan mal. Dice que nunca fue a la escuela, pero pasó enfrente todos los días. Y en esos últimos días él no quería. Un par de días que
antes de que él partiera a la presencia del Señor, conversamos y me dijo, hermano, me dijo, yo creo que de esta no salgo. Y dicen que habló con su familia en esa noche y les dijo, tengo una conversación, esta noche voy a tener una conversación seria con Dios. Y el siguiente día había pasado a la presencia del Señor. Yo he visto casos en mi vida de personas que están sufriendo mucho, hermano. Y aún así, hay gente que se rinden ante las circunstancias, que se rinden ante la enfermedad, que se rinden ante cualquier situación, antes de luchar. Yo soy de gente que animo a luche, ¿verdad? Luche ahí donde usted está, como aquel hombre que le habían metido un balazo y llevaba la bala dentro de su cuerpo y llegó al quirófano y el doctor le preguntó y le dijo, ¿es usted alérgico a alguna cosa? Sí, doctor, le dijo, a las balas, sáquemela por favor. No una persona que se lanza al piso, no una persona que se deja llevar y dice, ya sabes qué, ¿para qué luchar? Hay tanta gente negativa, hay gente que no quiere luchar por nada. Pero el cristiano debe de luchar, debe de esperar su milagro hasta el último instante. Yo soy de los que creo que la última palabra la tiene Dios. Los médicos le pueden dar su diagnóstico porque al fin y al cabo son humanos. Y le pueden decir, mire, esto es lo que va a pasar. Nos acaba de suceder con el hermano Mauricio Carballo. Si ustedes supieran esa conversación telefónica que tuve yo ese día a eso de las 12 del mediodía, donde me dijeron, los médicos dicen que el hermano no pasa esta noche. De ahí salí y le dije al pastor Junior, pastor, ¿te quedas tú con ellos o te vienes conmigo? Pero yo tengo que irme al hospital. Y me dijo, no, vamos. Y fuimos allá y estuvimos con ellos. Y estaba, sinceramente, hermano, estaba toda la familia en un cuarto. Muy mal. Esperando que el médico saliera para darles la última noticia. Y el hermano ya lo sacaron de cuidados intensivos. Ya está en un cuarto, ya respondió, ya le quitaron todo el montón de alambres que tenía. Y está bien. Hay que luchar por la situación. Hay que esperar un milagro todos los días. Su situación es financiera, espere un milagro todos los días. Ahora, le dije hace un minuto, usted cumpla con los principios bíblicos. Usted cumpla, usted sea fiel con el Señor. Usted dígale a Dios, como dijo aquel Señor, yo he sido fiel contigo. Usted cumpla con los principios. Y luego espere un milagro todos los días, hermano. Tenemos gente acá en nuestra congregación que les han dicho, ¿sabe qué? No se puede hacer más nada. A su hija le quedan 6 meses nada más. Hagan preparativos. Hubo hace unos 10 años más o menos una persona que compró en aquel entonces que la gente andaba comprando los nichos y toda la cuestión. Y el Señor le sanó a su hija, después lo andaban vendiendo aquí en la iglesia. Espere un milagro todos los días. Todos los días. Ahora, la otra cosa que quiero que sepa es lo siguiente. Si el milagro no sucede, escucha esto, no es porque Dios se olvidó de usted. Significa que Dios tiene otros planes para usted. Iglesia, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y eso incluye llevarte a su presencia. Si estamos orando porque alguien salga de esa cama, estamos orando porque alguien salga de ese hospital, porque alguien se levante. Pero si los planes del Señor es llevarte a su presencia, entiende que los planes de Él son mejores que los nuestros. Al fin y al cabo la palabra dice, como dijo el apóstol, para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Al fin y al cabo para eso nos preparamos en la vida, para llegar a ese momento de la transición. Para eso nos preparamos en la vida, para cuando tenga que llegar el instante de partir de este mundo a la presencia del Dios Todopoderoso. De tal manera que no se mete en la cabeza esas tonteras que mucha gente tiene, diciendo, a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me oye, no sé qué pasa conmigo, ¿por qué Dios me ha abandonado? No es eso. Pídale a Dios la fortaleza necesaria para llevar sus cargas. Le he dicho en varias oportunidades, no le pida a Dios que le quite sus cargas, hermano. Dios tiene un sentido del humor tremendo. Usted le pide que le quite cargas y le pone 3 más. Hasta que llegue, lo mejor es decirle, Señor, te voy a llevar todas las cargas que tú quieras, pero dame la fuerza para llevarlas. Dame la fortaleza, dame la fuerza. Dios nunca nos abandona. Él no puede ir en contra de su palabra. Su palabra dice que Él está con nosotros todos los días. Está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Créale, espere el milagro en cualquier área que sea.
En cuestión migratoria, hay personas, una vez me acuerdo que una persona estaba esperando una carta de parte de migración para ver si se quedaban o no se quedaban, y en una casa de oración escuché a esta persona decir: bueno, de todas maneras nosotros ya compramos los boletos. Y yo dije, para mí esa no es fe. Saber esperar es decir, pues yo no compro el boleto, yo me espero hasta que llegue el último instante. Pero si usted compra el boleto para irse, ¿qué fe es esa? ¿Para qué está pidiendo? Dice Dios: ¿para qué te hago el milagro si ya te vas? Si te dejo aquí vas a perder el dinero de los boletos. No es que Dios se olvidó de usted, significa que Dios tiene planes para usted, y los planes de Dios siempre, siempre son mucho mejores que los nuestros. Ahora quiero que entienda también una cosa: el milagro más grande que un cristiano puede recibir es la gracia de Dios. Si usted es salvo, usted ha recibido el milagro más grande. Si tiene un familiar muy cercano, esposo, esposa, lo que sea, que está ahorita en una situación delicada, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Asegurarse que esa persona reciba el milagro más grande. Iglesia, el milagro más grande no es la sanidad. Hay personas que se van a ir bien sanitos al infierno. No se trata de eso. Asegúrese que su alma sea salva. Asegúrese que la persona le diga a usted: yo conozco a Dios, yo tengo la seguridad de que Cristo vive aquí en mi vida. De lo contrario, vivió por gusto. Porque el regalo más grande y el milagro más grande que Dios nos puede dar es el milagro de la gracia divina. Poder decir: soy salvo, ese es un gran milagro. Las demás cosas que pasen, porque de alguna cosa u otra vamos a morir, hermano. Yo les he contado que conocí a una hermana que Dios la sanó de cáncer y le atropelló un carro. De eso murió. Imagínense. De algo vamos a tener que morir. Pero el regalo, el milagro más grande es la gracia divina, la misericordia del Dios Todopoderoso. Ahora decía que Dios ha obrado milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y Dios sigue obrando milagros en nuestros días. Y estaba echando un vistazo a todos estos años acá en nuestra iglesia, y de aquellas cosas que yo he escuchado a otros predicadores que han venido aquí a la iglesia, que me han impactado y las he tenido por mucha estima. Me acuerdo una ilustración de una señora que contó que estaba en una lancha con sus hijos. Y esto lo contó un predicador acá con nosotros, diciendo que iba de un lugar a otro, pero era muy corto. Entonces la señora dijo: ¿y qué puede pasar, verdad, de aquí al otro lado? Y se subieron a la lancha, y de repente uno de los niños, el más chico, se le cayó de la lancha y la señora no podía nadar. Y dicen que como pudo, la señora por instinto se tiró de la lancha, pero ella se agarró con una mano de la lancha y por debajo de la lancha buscaba a su hijo con la otra mano, hasta que de repente agarró el piececito del niño y lo jaló al mico y lo subió a la lancha. A la hora de la cena, dice que la mamá le dice al niño, dice: si no fuera por mí, estarías muerto. Y el niñito le dijo: no, le dijo: mamá, si no fuera por ese señor. Y le dijo: ¿cuál señor? ¿Que no lo viste? El señor que puso mi piececito en tu mano. Y esa señora dice que ella entendió que Dios le había devuelto a su hijo en ese día. Iglesia, hay milagros que pasan en nuestro diario vivir que ni cuenta nos damos. Yo estaba echando un vistazo y yo pienso que yo ya tendría que estar muerto un par de veces si no fuera por la misericordia de Dios. Y mira, y fíjate, le cuento un chiste que Dios hace muchos años, aquí en Canadá, solo estábamos con mi esposa y con mis dos hijos, David y Marcela en ese entonces. Y era una noche fría de invierno y se nos ocurrió encender la chimenea. Y pusimos un montón de leña, pues. Y lo encendimos y nos dio sueño y nos fuimos a acostar. Pero se nos olvidó un pequeño detalle. La chimenea estaba cerrada arriba. Hermano, usted me puede creer
que cuando nosotros nos levantamos el siguiente día y voy viendo a mi esposa, hijo, pero lo curioso es que cuando mi esposa me mira, mira, híjole, y le digo, mamá, ¿y qué te pasó? Y me dice, ¿qué te pasó a ti? Y le digo, ¿y a mí qué me pasó? Pues yo no sé. Y pues tenés til, le decimos nosotros. Hermano, parecíamos todos llenos de humo. Mire, en la nariz, la boca, cuando escupíamos el poco, si solo faltaba que carbones salieran a la hora que estamos. Y déjese eso, vamos a ver a los niños. Ay, hermano. Pobrecitos mis hijos queridos. Todos negros, y mire, hermano, y decimos a sacarle los mocos y negros que salen, una cosa increíble. Y estamos vivos porque Dios es grande. Yo pienso que tenemos el color por fuera, pero por dentro estamos negros. Ese día nos tragamos todo el humo de la casa. Tremendo. Situaciones por las que hemos atravesado. Cosas terribles donde digo, solamente la misericordia del Señor. Solamente Dios es el único que ha estado ahí. Un día yo les conté a ustedes también que estaba viajando de la capital de Honduras para San Pedro, de Tegucigalpa a San Pedro, y que un hermano iba manejando. Yo le digo una cosa, yo sinceramente yo pensé que ese día partía la presencia del Señor. El pastor me dijo, váyase adelante, me dijo. Y yo dije, ay, qué amable. Pero yo vi que atrás se puso como 4 cinchos el viejo. Y era un hermano de una iglesia pentecostal, el que iba manejando. Hermano, yo le digo, yo pienso que en mi vida he andado en un vehículo con alguien que maneje tan loco como manejaba ese hermano. Íbamos a 150 kilómetros y esa calle es terrible. Hermano, yo le decía, hermano, cálmela, hermano, bájele. Y él me decía, pastor, Los Ángeles van. No, Los Ángeles ya se bajaron, brother. Los Ángeles no son bobos. No van a ir con usted aquí a 150 kilómetros por hora. ¿Y cuál es el miedo? ¿Acaso no sabe para dónde va? Sí sé para dónde voy, pero hay que ser prudente, hermano. Y el que iba atrás, hermano, mire, yo creo que oró las 2 horas que nos tomó en llegar. Se la fue orando en todo el santo camino. Y de esas cosas que usted ve, hermano, que viene un autobús allá y usted, ay, padre, cuida a mis hijos, ¿verdad? Y de repente, para un lado. Híjole, Dios, ¿cómo nos ha cuidado el Señor? Hay un hombre que se llama David Newkirk. Él escribió un libro con su mamá y con su hermana. Él ahora es pastor de jóvenes de una iglesia que se llama Puertas Abiertas en Glendora, California. No Glendale, sino Glendora, California. Él cuenta en ese libro que él se despertó a medianoche. Su hermano Dan estaba en Israel. Y dice él que el Espíritu de Dios lo despertó. Y se despertó a orar por su hermano. Y dice que le dijo a su mamá, mamá, ora por mi hermano, no sé qué está pasando, pero ora por mi hermano. Esa noche su hermano Dan estaba en Israel y se había quedado sin dinero. Así es que decidió ir a pasar la noche a uno de los parques de la ciudad. Y se acostó en una banca en el parque. Dice que a la medianoche apareció un perro siguiendo un pollo. Imagínese usted en Israel. Un perro siguiendo un pollo. Y el pollo se fue a meter debajo de la banca donde él estaba durmiendo. Y el perro quería sacar al pollo y no podía. Y él, medio adormitado, espantaba al perro, espantaba al pollo y ninguno se movía. Así es que decidió mejor moverse él. Se levanta de la banca y se va a otra banca del parque. El siguiente día, 6 de la mañana, había una bomba exactamente a la par de la banca donde él estaba acostado. La banca, dice él, que salió por los aires creando una gran molotera de concreto y de hierro. Y dice su hermano, David Newkirk, en su libro, que definitivamente Dios lo levantó a él para interceder y clamar por lo que estaba pasando por su hermano. Dios trabaja de esa manera, amados míos. Yo no sé si a usted le habrá pasado eso en alguna oportunidad, pero Dios trabaja de esa forma. Yo les conté a ustedes y acabo de encontrarme
después de 30 años con esta persona allá en mi país. Hoy que estuve en el entierro de mi hermano, me encontré con mucha gente que hacía añales que no veía. Taxista cristiano, para los tiempos de la guerra en mi país, donde nadie salía por la noche por temor a ser asaltado o usted ya no regresaba. Había mucho movimiento y usted no sabía si era la guerrilla, eran los soldados, como en todas partes del mundo, ¿verdad? Nunca sabe qué es lo que está pasando. Pero dice él, cristiano y muy cristiano este hombre, dice que llegó una vecina con su niña y le dijo: don fulano, yo necesito que me haga un favor. Era de noche. Le dice: mi hija está gravemente enferma, quiero que me lleve al hospital. Y él le dijo: pero mire, yo no salgo en la noche en mi taxi porque es muy peligroso, usted sabe lo que está pasando, están matando taxistas. Y dice: pero mi hija necesita. Y bueno, como creyente, por tal de hacerle el favor, como todos decimos, pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Agarró a la niña con su mamá y se fueron para el hospital. Se quedó con ellos un rato, los dejó ahí en el hospital, y cuando venía de regreso para su casa le pasó lo que más temía. Y yo conozco el lugar donde. Dice que en ese lugar salieron de la nada unas personas vestidas como soldados, pero repito, allá no se sabía quién era, y lo pararon, se pusieron enfrente de la calle, lo detuvieron. Y a la hora que se iban a meter al vehículo, uno de los hombres, que estaban todos ellos bien fuertemente armados, le dijo al otro: te dije que pararas un taxi que viniera vacío. ¿Por qué paraste un taxi con pasajeros? Cerraron las puertas fuertemente y le dijeron: váyase por favor. Y el hombre agarró camino y se vino. Pero dice: mira, dice David, yo venía temblando porque yo no traía a nadie. Entonces lo primero que se le vino a su mente fue: estos me han de haber metido un muerto al taxi, han de haber metido a alguien. Y dice que se fue temblando hasta su casa, pensando que lo iban a seguir, pensando que podía pasar cualquier desgracia. Y llega a su casa, mete su carro al garaje y con todo y miedo sale y va a ver, abre las puertas de atrás y no había absolutamente nadie en el taxi. Él le dijo: Dios me puso ángeles en mi carro en esa noche, pastor. Mire, gloria a Dios por eso, hermano. Milagros, milagros y milagros y milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Me acuerdo de una pareja, matrimonio de 20 años, de relaciones de maltrato, relaciones de humillaciones y de infidelidad. Después de 20 años decidieron ya no vivir más juntos, porque al fin y al cabo no se soportaban el uno al otro. Y un día platicándolo deciden separarse porque los hijos estaban sufriendo por el tipo de relación que sus padres vivían. Bueno, se separan y con el correr del tiempo cada quien conoce a otra persona. Y se rejuntan, como dicen. Cada quien viviendo por su lado. Por esas cosas interesantes de la vida, a los dos les fue mal con su nueva pareja. Pero las cosas siguieron igual. Un día un amigo invita a este hombre a ir a una iglesia. Este hombre va a la iglesia y recibe a Cristo como Salvador personal. Recibe al Señor y su vida comienza a cambiar, comienza a ser transformada. Un día sábado, como de costumbre, sale a visitar a sus hijos. Y al llegar a la casa aparece la señora, la ex, ¿verdad? Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te veo raro. ¿Estás bien de salud? ¿Te pasa algo? Y el hombre le dice: la verdad, le dijo, nunca he estado mejor en mi vida que ahora. Y le dijo: ¿y eso por qué? ¿Que acaso te conseguiste otra mujer? Y le dijo: no, mejor que eso, me encontré con Cristo. Estoy yendo a una iglesia y soy cristiano. Y le dice la mujer: no puede ser. Y le dice: ¿por qué? Yo también estoy yendo a una iglesia y recibí a Cristo. Y comienzan a hablar los dos del evangelio. Y los hijos solamente viéndolos. Y sigue el hombre sábado a sábado visitando a sus hijos. Se reconcilian y se volvieron a casar. Can you believe it? Por supuesto que sí, porque Dios hace milagros, hermano. Yo siempre he creído una cosa e insisto en esa. Yo me he topado con cristianos en la vida que creen que Dios es capaz de sanar un cáncer, pero no creen que Dios es capaz de volver los corazones del esposo para con la esposa. Creen que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad, pero no creen que Dios puede hacer que una pareja se vuelva a amar.
Todo es posible. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Cuando las personas están dispuestas a obedecer a la palabra. Cuando la gente quiere obedecer. Dios es un Dios de milagros. Y hace milagros ayer, hace milagros hoy, hace milagros siempre. Mira, yo les conté a ustedes esto. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero teníamos a una pareja que después dieron testimonio, que nos comentaron que no tenían nada para comer. Entonces la señora decidió pasar al superstore a comprar unas hierbas para hacer una sopa de hierbas y darle de comer a la familia. Se fueron al súper a buscar las hierbas esa noche. Y mientras estaban comprando las hierbas, los niños se pusieron a jugar. Uno de ellos se deslizó y se hizo una alcancía en el coco. Uno de los niños. Se abrió la cabeza. Llegaron los paramédicos, se hizo un gran relajo, como hacen acá. Y dice que el gerente del súper, muy preocupado, les llevó una carreta a los señores y les dijo: llénenla, pongan todo lo que quieran, el súper va a pagar por la comida. ¿Usted cree que eso fue casualidad? No vaya a llevar a sus hijos a que se vayan a romper la cabeza. Ya está pensando a cuál de los dos me llevo, ¿verdad? Al que tenga la cabeza más dura. Dios es un Dios de milagros. Una escuela en China se encargaba de recoger niñas que habían sido vendidas para el tráfico humano, para ser utilizadas en la prostitución. Un día apareció una china también, pero que vive todavía en Estados Unidos. Se dio cuenta del proyecto de esta escuela y comenzó a buscar gente, como lo hacen con nosotros, para que pudieran apoyar la escuela, porque habían recuperado casi a 200 niñas, pero no podían sostener a 200 niñas. Entonces tenían que mandar a las niñas de regreso y no las mandaban a ningún lado, porque niñas, si usted lee, hermano, algunas se las roban bien pequeñas, que no saben ni quién es mamá ni quién es papá. Resulta que en una de esas llega un cheque de $10,000. Y en esa villa, dice ella, que es un lugar bien adentro del monte, los $10,000 alcanzaban no solamente para las 200 niñas, sino que alcanzaban para renovar la escuela, alcanzaban para emplear maestros. Bueno, podían hacer maravillas con los $10,000 que un donante había dado. Entonces esta mujer decide llamarle por teléfono al donante para darle gracias por su generosa donación. Y le llama y le dice: soy fulana de tal y le quiero dar gracias por esa generosa donación de $10,000 para esta escuela. Usted no sabe lo que vamos a hacer con esa donación. Y dice que hubo una pausa al otro lado del teléfono. Y el hombre le dijo: yo no he dado $10,000, yo di 100. Y le dijo ella: no, pero ¿es usted el señor fulano de tal? Le dijo: sí, pero aquí aparece que usted dio 10,000. Le dijo: no, ni tengo $10,000, le dijo. Yo a 100 y con puro esfuerzo. Y entonces, ¿y ahora qué hacían? Comienzan a investigar y se dan cuenta que la mujer en el banco cometió un error y puso un cheque en el lugar que no debía. Se van al banco para resolver la situación. Y ustedes saben cómo son los bancos nunca pierden, ¿verdad? Así que le dice: lo sentimos mucho, vamos a tener que revertir la operación, son $100 lo que les corresponden a ustedes. Y entonces la mujer le dijo: pues entonces usted me va a tener que hacer un favor. Usted, le dijo, el gerente del banco va a tener que ir a la escuela y va a tener que decirle, mirando a los ojos a esas 200 niñas, que tienen que regresar a la prostitución. Porque por ese dinero es que nosotros hemos podido aceptar a estas niñas. Usted va a la escuela y usted hace que esa gente regrese a la prostitución, a ver si pueden hacerlo. Y le dijo: permítame hacer una llamada. Dice que el hombre hizo una llamada y le dijo: señorita, le dijo, nunca hemos hecho esto. El banco va a pagar por los $10,000. Y de esa manera, hermano, y esa es una escuela en China. Y mire, yo tengo el video de este testimonio. Dios sigue obrando milagros. Ese es el Dios. Por eso yo le insisto a usted: espere milagros todos los días de la vida. Ahora, quiero terminar diciéndote un par de cosas. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, no sea ingrato. No sea ingrato. Yo tengo un sermón por ahí que prediqué hace ratos ya, que se llama: ¿un milagro para qué? ¿Quieres un milagro? ¿Para qué?
¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Verdad que todos querían un milagro? ¿Para qué? ¿Simplemente para sanarse? ¿Simplemente para estar bien? Si Dios ha obrado milagros en usted, no sea ingrato. Si Dios ha hecho un milagro en usted, no sea ingrata. Y le repito esto, la gracia es el mejor milagro. Levantarse por la mañana y ver a sus hijos, hermano, es un milagro. Algunas veces yo llego a unas casas y veo a los niños que andan corriendo para un lado y para el otro. Y aquí en la iglesia también saben que a mí no me gusta eso de andar acarreando a los micos, que dejen esto, que no friegan aquí, que no friegan allá. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque a veces cuando andan corriendo en nuestras casas nosotros los regañamos esto, pero cuando están enfermos que no se mueven, desearíamos verlos correr por las casas. Eso es un milagro. Tener trabajo es un milagro de Dios. Tener salud es un milagro de Dios. Haberse levantado este día es un milagro de Dios. Pero estamos viviendo tiempos de ingratitud. Estamos viviendo tiempos de personas que les vale un pepino los milagros que Dios ha hecho en su vida. Gente que viven de acuerdo a su propio concepto de la gracia, a su propio concepto del evangelio, donde su vida es la que está puesta en el centro, no Dios. Es su espacio. Decíamos en esos días, el enemigo público número 1 del evangelio no son los gays. Nadie levante la mano, por favor. El enemigo número 1 del evangelio no son los ateos, hermano mío. El enemigo número 1 del evangelio es el materialismo. Ese es el enemigo número 1. Es el bienestar de la gente. Es el espacio de la gente. Es el no me molesten. Es el déjeme vivir mi vida, déjeme hacer las cosas que yo quiero, déjeme vivir para mí mismo, porque yo tengo cosas que hacer para mí, lo que me hace a mí sentir bien. Ahí déjeme, no me meta en el evangelio, no me ponga a mí a servir, no me ponga a mí a hacer nada por Dios, déjeme tranquilo. Ese es el enemigo del evangelio. Por eso es que Dios dice que Él tiene que ser primero. La Biblia enseña, más buscad primeramente el reino. Eso dice la palabra. Hermano, no hay que meterse a un seminario para darse cuenta de eso. Pero cada vez vivimos un evangelio más flojo. Y en estas partes del mundo, con mucha razón, personas que antes fueron fieles a Dios, personas que antes servían, personas de 3 tercios, 2 cultos el domingo, el culto de media semana, aún la casa de oración el día viernes, un ministerio el día sábado, sirviendo a todo dar. Ahora son gente indiferente a lo que está pasando. Ahora, y lo peor del caso es que usted platica con ellos, hermano, y se creen los grandes sabios. Se cree que lo saben todo. Y hasta la manera como le hablan. No, yo tal cosa. No, yo tal otra. No, yo aquí. Yo allá. Ay, si Cristo viniera en este día, mis amados hermanos, yo no sé cuántos se retirarían avergonzados. Porque si Dios ha hecho milagros, ¿cómo no vamos a vivir para Él? Dígame usted, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no hacer la obra de Dios? ¿Cómo no hacer la diferencia en la vida de otras personas? ¿Cómo no servir al Señor? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarte, Señor, si has hecho tanto por mí? No sea ingrato. Si Dios ha obrado milagros en su vida, el Salmo 78:11 dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. En más de algún momento en la vida, el 11, en más de algún momento en la vida, usted le clamó a Dios por algo, usted le pidió a Dios por algo y Dios tuvo misericordia de usted. Y Dios le hizo ese favor y Dios le hizo ese milagro. Y ahora usted, ¿cómo se lo agradece? Con indiferencia al Señor, con indiferencia al evangelio, preocupándose más por sus propias cosas, más que por las cosas del Señor. Hermano, mire, estoy más que seguro que muchos de los que estamos acá dejamos un puro relajo en la casa este día, ¿verdad? Le aseguro. ¿Ok? Pero ¿por qué estamos aquí? Por prioridades. Si usted me dice a mí, ay pastor, yo no pude venir porque me quedé arreglando mi casa. Mire hermano, ya les he dicho, los asuntos de la casa los puede pasar arreglando el resto de su vida. Eso nunca se acaba. El oficio no se acaba nunca, de ninguna manera. Ya se da cuenta, vea que el desayuno y el gran relajo en la cocina, bueno, y ya limpian y luego viene el almuerzo y otro relajo. Y ya luego después limpio y luego la cena y otro. Total, y es cosa de todos los días. El oficio de la casa no se acaba jamás. Pero no podemos nosotros cambiar el evangelio ni cambiar el reino de Dios. Y el reino del Señor es sacrificio.
Sí, Señor, requiere sacrificio. Levantarse el domingo por la mañana, poner a todos los niños. Mira, una persona estaba comentando que deja la ropa lista desde la noche anterior. Qué bonito. Dice, ya no, la de mis hijos. Claro, la señora deja lista la de los niños porque ella le toma su ratito de decidirse qué es lo que se va a poner, ¿verdad? Dependiendo de lo que haya comido la noche antes. Este me queda, este no me queda, este afloja. Y por último, la faja. Qué bueno, para venir a la casa del Señor es sacrificio, que nuestros hijos crezcan. Yo le decía a una persona hace unos días, mira, la esperanza, y yo lo creo, la esperanza de este mundo es la iglesia local. La esperanza de este mundo es la iglesia local, es la esperanza de este mundo. Y el único lugar donde los hijos aprenden a honrar a sus padres y a respetar a sus superiores y a conocer de Dios es la casa del Señor y nuestros hogares. Afuera, esas 8 horas que su hijo pasa en la escuela, mi hermano, le enseñan otras cosas. Una familia recién llegada estaba sorprendida que su niñita llegó diciendo que ya podía marcar el 911. Dice, ay, mira las cosas que les enseñan. Eso no es nada, si supiera lo que van a aprender más adelante. Es por eso la importancia de traerlos a la casa del Señor. Y hermano, entienda, nuestros niños tienen un chip distinto del de nosotros. Nosotros, los que tenemos ya nuestros años, estudiamos con personas de la misma cultura, mismos pensamientos, la misma enseñanza. Nuestros hijos no. Nuestros hijos tienen a una persona de Irán a un lado, a uno de Afganistán al otro lado, a uno de la India por el otro lado. Es una cuestión multicultural, donde les enseñan a respetar aún las religiones. Para nosotros se nos hace fácil entre latinos hablar de Dios, hablar del evangelio. Por eso es que la religión es una cosa tan privada aquí en Canadá. Usted necesita ser amigo de alguien para hablar de la fe. De lo contrario le van a decir, a mí me lo han dicho antes. ¿Y usted qué religión profesa? Me dice, eso es muy privado. Yo no tengo por qué decirte qué religión. Y una enojada que se pegó el cuate. Y le digo, pues eso es tan simple. En mi país le puedes preguntar a quien quiera, sí, pero este no es tu país, me dijo. Oh, really, le dije. Curiosamente, después de este mes de noviembre, interesantemente, este mes en el que estamos aquí, mi familia y yo tendremos más tiempo viviendo en Canadá que en mi rancho. Así es que es mi país. Y puedo preguntar lo que se me ronca la gana. Usted tiene el derecho de no contestar. Como le pregunté hace poco en una reunión a los canadienses y le dije al pastor Taylor, ¿por quién va a votar? Y mi hijo me dice, papi, eso no se pregunta aquí. Y le dije yo, why not? En mi rancho hasta la camisa se puede, aquí no. Y dicen ellos, no, dice, es que uno solamente puede preguntar eso si tiene mucha confianza con la persona. Y le digo, pastor, yo tengo mucha confianza con usted. Y me dijo, sí, tienes razón. Le dije, ¿usted me puede preguntar a mí? Pregúnteme si quiere. Yo le digo, yo voté por Stephen Harper, ¿me entiende? Y bueno, hay cosas que son tan privadas. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están creciendo con esa mentalidad de respeto de uno, de respeto de otro. Y eso les crea confusión cuando vienen a nuestra escuela dominical y les hablamos que Jehová es el único Dios. Ellos van a la escuela y le dicen a sus amiguitos que Jehová es el único Dios. Los miran como cosa rara. Los miran como personas falta de respeto para el resto de las culturas. Porque los demás no entienden lo que entendemos nosotros. Hay mucho que hacer. Por eso digo, la esperanza es la iglesia local. Por eso, mire, los maestros de la escuela dominical tienen una tremenda responsabilidad con nuestros hijos en la enseñanza de la palabra. Dios es un Dios de milagros. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, mi querido y amado hermano, no seas ingrato. No seas ingrato. Y esa es una de las grandes diferencias de nuestra fe con la fe del mundo. Esa es una de las grandes diferencias de nuestro Dios con los otros dioses. Nuestro Dios es un Dios que obra milagros todos los días de nuestra vida. Haber amanecido esta mañana es un milagro, mis amados hermanos. Podernos levantar y hacer tantas cosas cuando hay tantas personas que no pueden. Poder venir a la casa del Señor y gozarnos cuando hay gente que en este día tienen que leer la Biblia escondidas. Tienen que cantar un corito a voz baja, porque en los países donde viven es prohibido el evangelio. Y nosotros acá podemos gritar y podemos decir lo que queramos y alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Eso es un milagro. Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser adorado. Nuestro Dios es el Dios de las maravillas, es el Dios de las señales, es el Dios de los prodigios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Así es.
Padre querido, te damos gracias, Padre Santo, por tanto milagro que tú haces a nuestro alrededor. Por el don de la vida, Señor, por la fe que nos has dado, por las convicciones que ha puesto en nuestro corazón de saber y de creer que un día partiremos de este mundo y estaremos contigo para vivir contigo eternamente y para siempre. Gracias, Señor, porque un día vamos a caminar las calles de oro en la gloria. Gracias, Señor, por tanta bendición, por darnos un trabajo, por permitirnos poner el pan en la mesa de nuestra familia, Señor, por la inteligencia, por la fuerza que tú nos das, por el deseo que pones en nosotros, tanto el querer como el hacer. Señor, nos damos cuenta que tú eres el Dios de los milagros. Tú sigues obrando hoy en día, Señor. Has sanado a tantas personas, has levantado a tanta gente, has restaurado tantas familias, has provisto milagrosamente a tanta gente. Cada día vemos milagros tuyos, cada día vemos tu mano poderosa. Te bendecimos, te adoramos, porque eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestra adoración. Mientras todos oramos en esta tarde, antes de ir a casa, quisiéramos dar la oportunidad. Si usted nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, si nunca antes ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguien, la invitación es para usted. Alguna persona que dice: pastor, yo siento en mi corazón la necesidad de entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, venga a los pies de Cristo, entréguele su vida al Señor. Venga, Jesús, recíbalo como el Salvador de su alma, como el Salvador de su vida. Mientras la iglesia está orando, usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por el perdón de mis pecados, por lo que hiciste en el Calvario, Señor, por salvarme te doy gracias. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y nos salvó del pecado. Padre querido, gracias por tu palabra. Vamos a casa, Señor, confiando que debemos esperar milagros todos los días de nuestra vida. Y que si el milagro no pasa es porque tus planes, Señor, son distintos a los nuestros y entendemos que son aún mejores. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas, porque estamos en tus manos. Tenemos la confianza que estamos en tus manos gloriosas. Bendice a tu pueblo, bendice a esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Allá atrás está la mesa de los boletos para nuestro banquete misionero. Que la paz de Cristo les acompañe.